En el nombre de Dios, el misericordioso, el compasivo, que la paz, las bendiciones de Dios sean con el profeta Muhammad, con su familia, sus compañeros y sus seguidores. Queridos hermanos y hermanas, queridos amigos, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz, las bendiciones de Dios les acompañen a todos ustedes. Bienvenidos un día más a los afluentes de la fe. La dimensión humanitaria de la fe tiene su expresión máxima en la generosidad desinteresada con quienes se conoce como con aquellos que son extraños, y también se expresa en su acogida, en su asistencia y en compartir con ellos lo que uno posee, lo que uno tiene, así como el recibimiento afectuoso de los visitantes. Estamos hablando, hoy vamos a tratar el tema de la hospitalidad, uno de los afluentes de la fe y un modal propio de los mensajeros y profetas, así como de los creyentes que siguen su ejemplo. La hospitalidad y la buena acogida de los visitantes son propias de las almas generosas y altruistas. Es la expresión máxima del concepto del huésped de Dios. Es decir, se ve en los visitantes, especialmente aquellos que son extraños, a personas enviadas por Dios. Y en honor a Dios hemos de recibir a estos huéspedes como es digno de Dios Altísimo. La hospitalidad refuerza los lazos de familiaridad, de hermandad y de humanidad, promueve los vínculos de afecto, amabilidad y, como no, también de la confianza entre las personas. De ahí que el Islam nos exhorta a ser hospitalarios y acogedores, y lo ha hecho incluso un afluente de la fe, una cosa que tiene que ser propia de los creyentes y que de no respetarla nunca se podrá llegar a ser creyente plenamente. En un hadith del profeta, la paz sea con él, nos narra Abu Huraira, Dios esté con él, que el mensajero de Dios, la paz, las bendiciones sean con él, dijo: quien cree en Dios y el día último, que sea generoso con su huésped, transmitido por el Imam Bukhari y el Imam Muslim. No es propio de los creyentes ser tacaños, egoístas y avariciosos. No es propio de los creyentes privar a los demás de lo que Dios les ha dado y les ha proveído. No es digno de las sociedades musulmanas y de los países musulmanes cerrar sus fronteras a sus hermanos y a las víctimas de las guerras, de conflictos, de catástrofes naturales o sencillamente víctimas de la necesidad y la pobreza. La hospitalidad no es ni debe ser limitada a la actitud de hombres y personas creyentes a título individual, sino que ha de transformarse en un ideal colectivo y social y en una política de gobierno. Dios Altísimo dice en el Sagrado Corán: quienes estaban establecidos en Medina y aceptaron la fe antes de su llegada, aman a los que emigraron a ellos, no sienten envidia alguna en sus corazones por lo que se les ha dado y les prefieren a sí mismos aunque estén en extrema necesidad. Quienes hayan sido preservados de la avaricia serán los triunfadores. Capítulo del destierro, versículo 9. El ejemplo de los Ansar, de los musulmanes de Medina que acogieron a sus hermanos, es el modelo a seguir por los creyentes. Y fíjense bien en cómo termina el versículo coránico en el que Dios exalta y elogia esta acogida y esta hospitalidad de los medineses a los mecanos. Al final nos dice: aquellos que hayan sido preservados, protegidos, salvaguardados de la avaricia, serán los triunfadores. Y lo serán en esta vida y en la otra. En esta vida porque no hay nadie más rico en el mundo que las personas generosas, las que comparten todo cuanto tienen, aunque sea muy poco, aunque sea menos que nada. Y no hay nadie más miserable, y no hay mayor miseria que la avaricia y la codicia, aunque se tengan millones, ese sea rico. Y en la otra vida, porque recibirán como recompensa la generosidad del más generoso, de Dios Altísimo, del Dios dadivoso, alabado sea. Y puesto que hablamos de la hospitalidad, que es un trato y al mismo tiempo una relación entre el visitante y el visitado, entre el anfitrión y el huésped, no estaría de más recordar los derechos y obligaciones de cada una de las partes para que esa relación sea fluyente, fructífera y para que se promueva en la sociedad. Pero esos deberes y esos derechos en un momento. Decíamos que, como toda relación, evidentemente, pues hay que saber cómo tratar, hay una especie de etiqueta. Y el anfitrión tiene el amable deber y el generoso deber de atender a su visitante con elegancia, con amabilidad y sonrisa.
y a ser posible servirle algo para comer lo antes posible. Lo primero que hay que hacer cuando viene un huésped es ponerle algo para picar o para comer, para que se sienta a gusto y se relaje. Es una muestra, una gran, digamos, intención, declaración de intención de que le queremos, de que nos alegramos de su venida, por lo tanto le invitamos a sentirse en casa. Dios Altísimo dice en el Sagrado Corán sobre el profeta Abraham, la paz y las bendiciones sean con él, y por cierto que nuestros ángeles enviados se presentaron ante Abraham para albriciarle el nacimiento de su hija Isaac y anunciarle la destrucción del pueblo de Lot. Dijeron los ángeles: la paz sea contigo, respondió Abraham, y con vosotros. Y no tardó en traer un ternero asado. Sagrado Corán, capítulo 11, versículo 69. No tardó en traerles la comida. ¿Y qué comida? Lo mejor que tenía, un ternero asado. Ya nos gustaría a nosotros disfrutar de esta bendición y ser tan generosos y también recibir tal generosidad. Es que Abraham era amado, muy amado por Dios y era muy generoso, y eso se destaca tanto en el Sagrado Corán como en la Biblia misma. Así pues, era muy generoso con los invitados, la paz, las bendiciones sean con él, y antes de hablar, antes de saludar, antes de preguntar, les presenta rápidamente algo para comer, para sentirse a gusto, aunque luego el desarrollo de la historia sabemos que eran ángeles que no podían comer y le anunciaron lo que tenían que anunciarle, lo que les había mandado Dios Altísimo comunicarle. En una narración, Abu Huraira, Dios esté complacido con él, cuenta que el mensajero de Dios, la paz, las bendiciones sean con él y con su familia, salió un día o una noche a una hora rara, a una hora en la que la gente no suele salir de casa, y se encontró con Abu Bakr y Omar, a sus dos más cercanos compañeros, Dios esté complacido con ellos, y les preguntó: ¿qué os ha hecho salir? ¿Qué os ha sacado de vuestras casas a estas horas? Y ambos respondieron: el hambre, oh amado mensajero de Dios. Y el mensajero les dijo: por aquel que tiene mi alma en su mano, también me ha sacado de mi casa, también he salido, por la misma razón que vosotros. Los dos le acompañaron a casa de un hombre de los Ansar, de los hombres de Medina, que en ese justo momento no estaba en casa. El mensajero, la paz, las bendiciones sean con él, preguntó a su esposa: ¿dónde está el hombre? La mujer respondió: fue en busca de agua potable, de agua dulce. Al llegar el hombre a este ansari, este medinés, vio al mensajero de Dios, la paz, las bendiciones sean con él, y sus dos compañeros, y dijo: alabado sea Dios, hoy soy el más afortunado de recibir a unos huéspedes tan honorables. El hombre fue y les trajo un racimo de dátiles, de diferentes tipos de dátiles, y les invitó a comer. Mientras tomaba un cuchillo, el mensajero de Dios, la paz sea con él, le dijo: no mates a ningún animal que esté amamantando a sus crías. Así que sacrificó un cordero y comieron carne, dátiles y bebieron leche. Transmitido por el Imam Muslim. Fijémonos muy bien en este hadith, porque primero ve a unos invitados y lo que sientes es honor. No, han venido a... Esa es la actitud propia del creyente. De este hadith podemos sacar muchísimas lecciones, como el modo austero de la vida del profeta, la paz sea con él, y de sus compañeros más allegados. También la lección de la preocupación del profeta, la paz sea con él, por no sacrificar a una oveja o cabra que tenga crías a pesar del hambre que tenía en ese momento. Es la misericordia personificada, la paz, las bendiciones sean con él. Aunque lo que más nos interesa en este programa de hoy es cómo han ido a casa de un vecino para que les hospedara, para que les agasajara, porque es un hombre hospitalario. Este se ha visto honrado y privilegiado de que acuda a él el mismísimo profeta, la paz, las bendiciones sean con él, junto con sus dos de los más distinguidos compañeros. Y esa es la verdadera hospitalidad. Cuando el anfitrión, más que sentirse, digamos, superior o sentirse pues que hago un favor a unas personas, el verdadero anfitrión, el verdadero hospitalario, se siente privilegiado y agradecido por recibir y acoger a los visitantes, pues le ofrecen una oportunidad de oro para ganar el favor divino, tratando a sus invitados como personas de Dios, y les trata con la generosidad que Dios quiere. En un hadith sacro, narrado por Abu Huraira, Dios esté complacido con él, dice que el mensajero de Dios, la paz, las bendiciones sean con él, dijo: Dios Altísimo dirá el día del juicio: oh hijo de Adán, he estado enfermo, no me has visitado. El hombre dirá extrañado: oh Señor, ¿cómo podría visitarte si eres el Señor de los mundos? Y Dios le dirá:
¿no sabías que mi siervo fulano cayó enfermo? Y sin embargo tú no le visitaste. ¿No sabías acaso que si le hubieras visitado me hubieses encontrado a su lado? Oh hijo de Adán, te he pedido de comer y no has querido alimentarme. El hombre responderá, extrañado, oh Dios altísimo, ¿cómo te hubiera podido dar de comer si eres el Señor de los mundos? Y Dios le replicará, ¿no sabías que mi siervo fulano te pidió de comer y sin embargo no le diste de comer? ¿No sabías acaso que si le hubieras dado de comer habrías encontrado la recompensa en mí? Oh hijo de Adán, te he pedido de beber y no me has apagado la sed. Y el hombre responderá, oh Señor, ¿cómo hubiera podido apagar tu sed si eres el Señor de los mundos? Y Dios dirá, mi siervo fulano te pidió de beber y sin embargo no le diste de beber. Si le hubieras dado de beber, hubieras encontrado la recompensa de ese acto en mí. Hadith fidedigno transmitido por el imán Muslim. Más expresivo que el mismo hadith no se puede llegar a ser. Dios está en el enfermo, Dios está en el hambriento, Dios está en el sediento. Si al enfermo hay que ir a visitarle y animarle y consolarle, al hambriento y el sediento se les acoge y se les atiende. Quien lo haga encontrará a Dios Altísimo en ellos. Alabado sea Dios. Qué misericordia y qué compasión de Dios cuando nos invita a cuidar de los demás como si fueran enviados suyos o como si Él estuviera ahí y recibiría Él ese acto de bondad antes que la persona beneficiaria. Conscientes de la importancia y la profundidad de la hospitalidad, hablemos de unos adab, de unos modales, de una especie de etiqueta propia de este afluente de la fe, pero en unos segundos. Hablábamos antes de la importancia de la amabilidad, de la sonrisa, del afecto y el servicio, incluso a la alegría que ha de tener y expresar el anfitrión, pero también recordemos que es muy importante no sacar temas que puedan incomodar al huésped, no requerirle para realizar alguna tarea o algún esfuerzo, anticiparse a sus necesidades y no esperar a que nos las pida él, pues por ejemplo, si quiere beber agua o si quiere ir al servicio, etc. Ser comprensivo con el anfitrión en caso de tardar, si hemos quedado una hora y llega un poco tarde, hay que ser comprensivos y no echárselo en cara, no economizar, no ahorrar en la comida y la bebida y acompañarle hasta la puerta cuando toca despedirse. Asimismo, el huésped también tiene unas obligaciones que tiene que acatar, que respetar, para que esa relación sea fluyente, sea positiva, como es el caso de guardar unas formas como llegar a la hora acordada, pedir permiso para entrar en casa, llamar a la puerta, sentarse donde el anfitrión le indique, no donde él prefiera, estar el tiempo necesario, no excederse, no ser pesado, pedir permiso para cualquier cosa que quisiera hacer, y responder y no distinguir entre la invitación de una persona pobre y de otra rica, porque ello es soberbia y altivez, y Dios no ama a los soberbios ni a los altivos. Y también el huésped, si está en ayunas, que ese día coma y recupere en otro momento. Estamos hablando evidentemente del ayuno voluntario. Asimismo, como acatar la mirada, no estar fisgoneando y mirando por todas partes, curioseando por la casa de su anfitrión, especialmente en presencia de las mujeres. No fijarse, porque el acatar la mirada es también propio de los creyentes y también es un afluente de la fe. También ser agradecido, mostrar agradecimiento y no difundir las noticias del anfitrión, sobre todo si el huésped observa algo que no le haya gustado, que no vaya a decírselo a terceras personas, porque ello es un pecado y es una actitud impropia de personas decentes. También es importante señalar que es menester realizar visitas de vez en cuando y no ser pesado yendo con mucha frecuencia, porque a lo mejor el anfitrión acaba cansándose, a menos que sea el mismo anfitrión el que insista tanto en que se vaya a su casa, pues cuando hay una buena relación de amistad, etcétera, pues esa insistencia uno puede responder. Pero respondamos a las invitaciones cuando notemos que es una invitación siempre sincera, pero cuando es realmente con ganas y poder y no solo por amabilidad. El profeta, la paz sea con él, nos lo aconseja, nos lo dice en un hadith, que es un hadith cuya cadena es un poco débil, algunos dicen que es un refrán árabe, pero
lo más probable es que sea un hadith débil. El profeta nos dice, haced visitas esporádicas y seréis queridos. Y se lo decía en la narración justamente Abu Huraira, y dice, haz visitas esporádicas, muy de vez en cuando, no tan seguidas, y serás muy querido. Y es así, las personas que normalmente visitan a otras personas muy de vez en cuando son más queridas, más anheladas y hay más ganas de que vengan a nuestras casas. Este hadith es transmitido por Imam al-Bazzar. La generosidad y la hospitalidad son afluentes de la fe y cualidades de las más importantes en la elevación espiritual y en la mejora de las relaciones sociales entre las personas y entre los miembros de la misma sociedad. Dice Dios Altísimo, ciertamente no alcanzaréis la piedad verdadera hasta que no deis en caridad, en hospitalidad, en generosidad de lo que más amáis. Y todo lo que diereis, Dios lo sabe. Corán, capítulo 3, versículo 92. Los creyentes deben abrir las puertas de sus casas a la gente, a sus hermanos y a los extraños, pues dar de comer y acoger es una de las mejores maneras de dar a conocer el Islam. La hospitalidad deja una huella imborrable en los corazones de los huéspedes. Y no creer que para invitar a la gente a casa hay que ser rico, hay que ser... no, o exigirse dar u ofrecer lo que está más allá de nuestro poder adquisitivo. Uno no, porque la verdadera hospitalidad consiste en la amabilidad, en la sonrisa y en compartir lo que se tenga, por poco y humilde que sea. Gracias a Dios, una de las enseñanzas del Islam que más se respetan hasta nuestros días es justamente este afluente de la fe, esta hospitalidad hasta el punto de que las casas de los musulmanes, las familias musulmanas, los países musulmanes son conocidos como, muy bien, como países hospitalarios. Las historias de buena hospitalidad son infinitas, basta recordar las mesas de la misericordia que se realizan en los meses de Ramadán, la gente deja la comida en las calles para que el que quiera pueda pasar y comer, las visitas que se intercambian con asiduidad entre los familiares, vecinos y amigos, la competencia que caracteriza a las comunidades musulmanas y a sus miembros cuando les visita una persona que está de paso, los viajeros o invitados, etc. El tiempo no nos permite contarlas todas, pero solo una pequeña que le sucedió a nuestro padre y profeta y mensajero Abraham, la paz y las bendiciones sean con él, que llega una persona extraña, le recibe en su casa como era propio de él, le agasaja y justo a la hora de compartir la comida le pregunta sobre la religión, el credo, la fe de este invitado, y resulta que no era creyente. Se enfadó tanto Abraham que le echó de su casa. Pero justamente en ese momento, cuando el hombre ya abandonaba la casa de Abraham, Dios envía al arcángel Gabriel y le dice a Abraham, esta persona no ha creído en Dios durante 70 años y Dios le ha estado proveyendo y sustentando todo ese tiempo, toda su vida, a pesar de que es Dios, entre comillas, el ofendido por la incredulidad de su siervo. Y le dijo, y tú en un día, en un momento, no le has dado ni una comida. Y entonces Abraham se lamentó el error, fue detrás del hombre y le invitó de nuevo y le pidió perdón. Y el hombre extrañado dice, ¿a qué viene este cambio? Le contó la historia y ese hombre entonces llegó a creer. La generosidad y la hospitalidad son fundamentales y son propias de las personas que no son egoístas, sino aquellas que son altruistas, aquellas que aman a las personas, que aman hacer el bien a los demás. Y es lo que tenemos que aprender como creyentes. Espero que el tema de hoy haya sido de su gusto y, como de costumbre, pueden hacer sus comentarios, pueden hacer sus preguntas o sencillamente, o también críticas, ¿por qué no?, a través de los canales de comunicación tradicionales del canal, a través del correo electrónico, de las redes sociales de Facebook o Twitter. Hasta el próximo programa, sean felices, muchísimas gracias por estar ahí, que la paz sea con todos ustedes.